que obtienes una visión. Toda la gente quiere todo de Dios, pero no quieren dar la porción de ellos mismos y no funciona así. Créanme, yo he intentado eso también y no funciona. Así que entre más de ti le das a Él, más de Él vas a recibir. Él se va a acercar tan cerca de ti como tú te acerques a Él. Así que estos son días maravillosos en donde nos encontramos y estoy siempre noche y día. Para mí es difícil muy seguido, no sé qué palabra usar. Estás gozoso por causa del Señor, pero hay tal sombra que está ocurriendo en el mundo espiritual. Una dispensación sombría, muy seria. Y sé que es serio por causa del tiempo y el día en el que nos encontramos, pero también es serio por lo que está haciendo Dios o deseando hacer en nosotros y en su pueblo, por todos lados. Me comunico con gente literalmente cada día por todos lados. No estoy exagerando y es la misma historia en todos lados. Esto me está ocurriendo ahí, ¿qué está ocurriendo a mí? ¿Qué está pasando? Y en cada caso, sin excepciones, Dios está escarbando en cuevas de nuestro ser que no han sido tocadas antes. Sentimientos, pensamientos, sueños, actitudes, pasados, presente, cosas del futuro, lo que sea. Dios está martillando, está escarbando, está llamando. Me atrevo a decir que inclusive unas veces se pone detrás nuestro y nos empuja porque podemos quedarnos atorados. Y Él está más serio acerca de ti, de que alcances tu destino, de lo que lo estás tú mismo, acerca de alcanzar tu destino. Dios quiere que tú alcances tu meta y la meta que Él se propuso para ti desde antes de que empezara el tiempo, billones de eones atrás. Mucho antes de que hubiera tiempo, Dios se propuso tu destino. Se propuso para que tú estuvieras parado en esta era del final de los tiempos, un tiempo en donde en esta creación presente nunca ha habido una temporada más dificultosa y más seria de la que enfrentamos ahora. Espiritualmente, el mundo de la iglesia, olvídense del mundo, el mundo de la iglesia está en problemas profundos con Dios. No voy a decir que Dios va a empezar a vomitar de su boca, pero así es como me siento yo. Tal vez es la seriedad de cómo está ocurriendo, lo que está ocurriendo en el día, porque creo que estamos a punto de ver una revuelta en los lugares celestiales entre los que estamos acá, de los que somos llamados la iglesia, y no solo entre los que son llamados la iglesia, sino entre las iglesias y la gente de Dios. No es tiempo de jugar, no es una temporada para que se trate todo de ti, ni siquiera se trata de ti. Tú no existes por causa tuya. Todas las cosas fueron creadas para Él y para su placer. Tú existes, yo existo para su placer. Así que lo que somos y quiénes somos y lo que hacemos no está alcanzando esa meta y propósito de darle placer a Dios, entonces el propósito no está siendo alcanzado. Piense en ello.
lo que hago, digo, pienso, siento, actúo, reacciono, adoro o lo que sea, mi existencia en general, ¿le da placer a Dios? Y me atrevo a decir que lo que puedo decir de ustedes lo puedo decir de mí mismo, y puedo decir que por muchos momentos durante el día, si no es que horas, puedo mirar atrás y puedo decir, eso no le trajo placer a Dios. Eso no le trajo placer a Dios. No sé cómo se sientan ustedes, pero yo lo digo por mí mismo. Y no es que Dios te esté llamando a ser un super espiritual, en donde tu cabeza está ya en las nubes y no eres para nada útil en la tierra. Ese no es el punto, en donde te eleves tanto y tan poderoso y súper de ahí arriba que ya no hagas nada acá abajo. Jesús dijo, ustedes están en el mundo. Solo no estamos sobre el mundo, pero estamos en el mundo. Así que necesitamos vivir como si estuviéramos adentro, actuar así, caminar por él, pero caminar como peregrinos, en donde no hay raíces, no te quedas atado a nada, porque cualquier cosa que esté atada a ti va a ser un peso sobre ti cuando ocurre el rapto. Y no quieres ese peso, quieres estar libre de todas esas cargas y todo ese pecado que tan fácilmente nos asalta y hace que se termine nuestra paciencia en esta carrera antes de su aparición próxima. Así que quisiera no tener que predicar más. No porque no me encante compartir la palabra, sino porque me siento tonto. Te sientes inadecuado. Entre más nos acercamos y entre más muestra a Dios y entre más ves, más que dices, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Que podamos admirar y probar y ver las cosas de Dios. Así que si yo lo hiciera por mí mismo, yo me retiraría, me iría a vivir mi vida ahí en DeLon número 5 y simplemente a disfrutarla. Pero ese no es el placer de Dios, no es su propósito para mi vida. Necesito gritar, estamparlo, tocar la trompeta, gritar, escribirlo, decirlo, sacarlo. Gloria a Dios. A pesar de todo el odio y todas las cosas que algunos tipos en Estados Unidos han estado posteando un montón de basura en nuestro canal de YouTube esta semana, básicamente llamándome un falso profeta. Y él escribió casi un libro en varias partes en YouTube y yo lo borro y él lo pone otra vez. Y a la gente le gusta buscar la plataforma de otros para dar sus mensajes. Si no te gusta, pues ve y hazte tu propia plataforma, pero bueno, simplemente me voy a callar con eso, pero me siento como Jeremías. Eso quería hacer Jeremías, callarse la boca, irse a casa, cerrar la puerta y disfrutar de su familia, su vida en paz. Pero ¿saben qué? Hay un problema porque la palabra es como fuego en mis huesos. Así que no tengo elección. Y estoy contento de que Él es mi elección. Gracias, Jesús. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Le agradezco eso.
Su pastor tuvo la gracia de prestarme su púlpito esta mañana. Él iba a predicar y les advierto que no estoy queriendo tomar su púlpito. Él es su pastor, es su iglesia, no es mía. Ellos son sus pastores, recuerden esto. Pero él me pidió, porque no hicimos la escuela bíblica, y me dijo, ¿por qué no lo hacemos en domingo? Y está el hermano Heinz aquí con nosotros, es maravilloso tenerlo. Esperamos volver a verlo. Lo vamos a ver en unas semanas en las Islas Faro, así que, y entonces lo vamos a ver de regreso aquí, no hay duda, en algún momento. Así que le dice a su pastor, si el Espíritu Santo te está diciendo esto, pues entonces lo hago. Y él dijo, sí, siento que deberías hacerlo. Así que voy a dar la última clase de las dimensiones de oración en este semestre en particular, el día de hoy. Y después, como estaba preparando, en la noche y orando y pasando por mis notas y agregándoles y haciendo lo que hago, me di cuenta que este tema sobre esta última lección es demasiado grande como para dárselas hoy. Voy a empezar en ello y después, en algunas semanas o meses, después, cualquier oportunidad que tenga aquí o enseñando desde casa, voy a enseñar o a continuar enseñando sobre la oración meditativa. Tenemos algunos estudios hermosos. Espero que la gente que ha sido inspirada y están inspirados en su vida de oración, hayan sido inspirados en su vida de oración y se hayan salido de su caja. Tengo una misión, les dije la otra vez, de romper moldes. Y tienes que tener cuidado cuando rompes moldes, porque algunos moldes y estructuras que les he dado, no quiero que vayan y rompan todos los moldes en un sentido. Pero tal vez yo se los he presentado o les he presentado un lado diferente de la oración, una manera diferente, dimensión, método, como quiera que le quieran llamar. Pero eso no significa, escúchenme con cuidado, porque es muy fácil malentender cuando alguien se abre hacia algo nuevo en lo que no habías pensado o experimentado antes y de repente estás pegado con eso, pero puede que no dejes ir lo que ya tienes, o tal vez no tengas que dejarlo. Tienes que aferrarte a lo que ya tienes. Recibir algo extendido o expandido de donde te encuentras no nulifica lo que ya tienes. Solo porque David construyó el tabernáculo de David en Sión, eso no nulificó el tabernáculo de Moisés en el monte Gabaón. Todavía estaba ahí, todavía operaba, todavía había fuego en el altar. Dios todavía bendecía su presencia todavía estaba ahí, su omnipresencia, no su presencia gloria o su gloria presencia, esa estaba en Sión. Pero Dios no nulificó aquello, porque ¿cómo podía ser? Esta era toda la cosa que Dios les dio para darles dirección de cómo acercarse al Padre. Su acercamiento a Dios a través de la sangre, el fuego y el agua, etc. Así que no tiras lo que ya tienes. Te aferras a ello, continúas con ello, continúas practicándolo mientras o en tanto que no sea una atadura religiosa. Ese es mi punto. Mucho de lo que tenemos y de lo que hemos recibido y acciones que hacemos se vuelven una forma religiosa que te atrapa en una atadura y te sientes como que si no hago esto y esto y esto y esto, entonces estoy condenado y condenado, Dios no me ama y no voy a llegar, y etcétera, etcétera. Y tenemos todo este mundo ocurriendo en nuestra cabeza y hablamos mentiras y toda esta basura vacía y sin sentido y vanidad que es llena con depresión y desesperación y duda y confusión.
Y de repente ya no estás seguro quién eres, dónde estás, quién es Dios, qué está pasando. Oh, pensé que esto estaba bien y no está bien. Y tal vez simplemente tengo que hacerlo otra vez y otra vez, porque si lo hago una y otra vez y otra vez, eso me va a traer más poder en mi vida. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Claro que sí, porque así vivimos. Somos humanos y quedamos atrapados, porque esta cosa de la religión es, por un lado, es una seguridad para nosotros. Porque si puedo saber que esto y esto y esto lo tengo que hacer, entonces estoy seguro. O si oro tanto tiempo, entonces ya estoy seguro. O si memorizo tantas escrituras por semana, entonces ya estoy asegurado. Y cito esto y aquello y miro allá y alabo esto y brinco aquí, me arranco, me arrastro y me tiro ahí, lo que sea. Entonces ya hice mi trabajo. Y se vuelve atadura. Se vuelve en muerte en vez de vida para ti. De lo que hemos estado hablando ya por muchos meses, adentro y afuera y entre, es acerca de ser llenos con inspiración. Dejar que tu relación con Dios sea inspirada. Tu oración debe ser inspirada. Tu estudio debe ser inspirado. Tu servicio a Dios debe ser inspirado. Imaginen que todo el mundo mirara a Abraham, que dijo, tomó a su hijo Isaac, fue al monte Moría y lo iba a ofrecer ahí en el altar. Imaginen si todos y la familia de Abraham le digan, miren lo que hizo, yo debo ir y hacerlo también, y todos tomaran a sus hijos mayores y fueran a algún momento, algún monte en algún lugar y empezaron a matarlos. Imaginen eso. No. Solo porque Dios le dijo a uno, no significa que es para ti. Sé inspirado. Abraham estaba inspirado. Dios lo inspiró, Dios le habló. ¿Y a dónde voy? No te preocupes, yo te voy a mostrar. Pero Padre, aquí está la leña. ¿Dónde está el sacrificio? Dijo Isaac. Y Abraham dice, no te preocupes, Dios va a proveer. Dios hará un camino. Dios tiene esto en sus manos. Gracias, Señor. Así que espero que hayan entendido ustedes, cuando menos hasta algún grado, de dónde vengo. No estoy condenando, aplastando o dudando o reprendiendo las hermosas experiencias que tuvimos. Las abrazo, las amo, las practico, pero no lo hago a diario, a menos que la inspiración esté allí, a menos que el Espíritu de Dios me diga. Puede haber toda una semana completa en donde te despiertas y ahí está, y empiezas con intercesión, dolores de parto y lágrimas. Y hay otras semanas en donde no sale ni una lágrima de mis ojos, pero eso no cambia nada, no cambia quién es Él, no cambian mis sentimientos hacia Él, no cambia nada. Alguien, por favor, bendiga a Dios. No cambia nada. He aprendido, no despiertes a mi amor hasta que le agrade. Déjalo ser. Cuando Él quiere agitar, Él agita. Y mientras tanto, tengo que ser como María, que fue temprano en la mañana, después del día sábado, después de que habían puesto a Jesús en la tumba y estaba muerto. Estuvo muerto 3 días y 3 noches. No tuvieron tiempo de embalsamarlo y preservarlo con especias. No tuvieron tiempo. Tuvieron que dejar esa tumba sellada y cerrada antes de las 6 de la tarde, porque el sábado iba a comenzar. Así que lo bajaron de esa cruz, lo envolvieron en lino y lo pusieron en la tumba y cerraron la tumba. Y los romanos la sellaron con un sello. Pero María, en cuanto terminó el sábado, tomó especias dulces que hablan de deseo. Y ella tomó su deseo y dijo,
Tengo que de alguna manera entrar a esa tumba. No me importa si está muerto o vivo. Tengo que preservarlo. Tengo que preservar ese cuerpo. Tengo que darle mi deseo. Y ella fue a esa experiencia sin esperar nada. No esperaba su toque, no esperaba oír su voz, no esperaba nada, porque en su mente, en lo que a ella concernía, él estaba muerto. Pero no cambió nada. Él es el que me liberó de 7 demonios. Debe ser preservado. El problema con muchos de nosotros es que estamos tan llenos de ideas religiosas de cómo deberían ser las cosas, cómo nosotros deberíamos sentirnos y qué se supone que debemos hacer al respecto. Como el resto de los discípulos que dicen, bueno, está en la tumba, y Pedro dice, bueno, ¿cómo voy a pescar? Voy a regresar y hacer lo que hacía, porque ya está muerto. No siento nada, no me va a hablar, él no puede enseñarme ya nada, está muerto. ¿Se han sentido así? Claro que sí. Como él ni siquiera estuviera en la escena, pero no cambió nada para María. Ella tomó sus especias y durante el camino iban platicando, diciendo, no sé cómo vamos a entrar a la tienda, hay una piedra enfrente de la tumba, pero de alguna manera vamos a entrar a esa tumba y vamos a perfumar su cuerpo, lo vamos a embalsamar para que él pueda ser preservado. Pero a muchos de nosotros necesitamos empezar a preservar. Alguien ayúdeme aquí hoy. Preservar quién es él para ti. Ámalo y abrázalo. Y conocen el resto de la historia. Llegaron ahí y tenía ahí sus especias, su deseo. Y dijo, ya se fue. Y se asomaron a la tumba y ya no está allí. Su manto de lino está todo ahí enredado, su sudario está ahí doblado y el ángel está ahí, pero él no está aquí. Ha resucitado. Y María se para afuera, se sienta asombrada y dice, ¿qué pasó? Y llora y dice, ¿dónde lo llevaron? ¿A dónde llevaron a mi Señor? ¿Qué le pasó? Se ha ido, desapareció. A veces yo me siento así, ¿dónde está Él? No lo siento. No hay aliento, ¿dónde está? Pero ella no fue y miró y dijo, bueno, ya no está, qué desagradable, vámonos a tomar un café con el resto de los santos. No, ella permaneció, ¿dónde está? Hasta que escuchó su voz, María. Y ella dijo, ¿cómo es que el hortelano conoce mi nombre? María. Y ella reconoció quién era, Jesús en su forma resucitada. Y ella se convirtió en la primera evangelista del Nuevo Testamento. Jesús le dijo, ve y dile a mis discípulos lo que has visto. Diles tu experiencia con el Cristo resucitado. Gracias, Señor. Así que de aquí es de donde vengo. No estoy tirando lo que tenemos. Debemos mantenerlo. Pero también estoy tratando de guiar hacia algo más allá de lo que hemos experimentado, para que tu vida de oración pueda estar más llena y completa, para que podamos aprender y entender de lo que se trata toda oración. Cuando menos qué y acerca de lo que se trata, para que nuestra vida de oración pueda ser satisfactoria para tu hombre espiritual, en vez de que sea algo que tengas que jalar y cargar, como es para mucha gente. Lo fue para mí por muchos años. Así que para revisar, ¿fue una revisión eso? No. No lo había dicho antes, así que para repasar antes de entrar a esto, hablamos
de tefila, las dimensiones de oración. Ahí, en sus notas, aunque nunca llegamos a esa clase, hablo de la casa de oración, y en esta casa de oración hay niveles y dimensiones. Y lo comparo a un elevador, que dependiendo de qué botón presiones en el elevador, es a qué piso, en qué piso se va a abrir la puerta para ti y tú entras a ese lugar de oración con Dios. Es la mejor manera en la que yo tengo de compararlo, de una manera que lo podamos entender en nuestra vida diaria, como un elevador que se va abriendo a diferentes dimensiones. Así que en esta casa de oración hablamos de que el nivel del piso era la palabra en hebreo tefila. ¿Recuerdan eso? ¿Y qué significa tefila? Adoración intercesora. Adoración intercesora. Y les dije que vamos a enseñar esto el próximo semestre, que la intercesión no necesariamente es únicamente en el Espíritu. Si es en el Espíritu, es inspirada, pero también puede ser oración con tu entendimiento. Ahora, esta es una gran llave allí. Entender que la intercesión no es solamente un río que fluye rápido de tu boca o de tu ser. Así que hablamos de tefila. Y tefila les mencionamos a todos en el verso 72, verso 20, en donde Salomón dice que las oraciones de David terminaron. ¿Recuerdan eso? Las oraciones siendo tefila. Estaba refiriendo a los salmos de David. David estaba muerto o a punto de morir y Salomón ahora estaba tomando cargo y se estaba volviendo rey. Y entonces dice, los cantos o las tefilas de David se terminaron. Ahora terminaron. Los salmos que escribió David son ejemplos de oración tefila. La oración tefila no es solo con melodía o en el espíritu, pero también es cantar los salmos, repitiendo las canciones. Ahora, tú sabes, como yo, y hablamos de esto esta mañana o vamos a hablar hoy, cuán fácil es que te hables a ti mismo y caigas en depresión. ¿Correcto? Lo haces con esto aquí arriba, en donde recitas cosas y las repites una y otra vez, una vez más. Aquí vamos, echando a girar esos mundos, haciendo vacíos, haciendo espacios vacíos, llenos de vanidad, huecos, en donde los demonios llegan y descansan y te impactan tus sentimientos, tus pensamientos, tus deseos, tus acciones, lo que sea. Eres impactado por todo eso, ¿correcto? Y lo hacemos con las palabras. Tal vez alguien te dijo, y tal vez lo malentendiste o lo tomas de la manera en que lo dicen y te lastima, te impacta, así que y allí vamos. Y simplemente tomamos nuestro pequeño violín falso que suena como un gato chillando y tocamos nuestra melodía y cantamos nuestras letras y bailamos con eso. Y ya estamos deprimidos. Y después nadie me ama, nadie le importa, Dios no me ama. No puedo continuar y continuar. No sé ustedes, pero yo vivía así. ¿Qué existencia tan miserable es esa? Y de la misma manera que lo haces de este lado, es la misma manera en la que obtienes la victoria por otro lado. Alguien alabe a Dios. Gracias, Señor. Citen los salmos, háblenlos, oren sobre ellos. El Señor es mi pastor.
No tengo necesidad de nada. Nada me faltará. Estás en necesidad física, emocional, espiritual. Y en vez de poner nuestras tonadas a girar, nunca voy a tener nada, no voy a hacer eso, aquello, nunca voy a tener un jaguar. Pero yo nunca dije eso. Siempre dije, voy a tener un jaguar. Y ahora tengo uno. Pero echamos a girar nuestros mundos y ahí vamos y simplemente nos ponemos en un predicamento y deprimidos y sobajados y de repente ya no quieres hacer nada y no quieres adorar, ni orar, ni estudiar, ni ir a la iglesia y todo el mundo simplemente ya está abajo. ¿Estoy predicando al público correcto? Eso pensé. Así es. Pero ¿qué es? ¿Qué tal esto? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Y ni siquiera cantes más que eso. Solo di eso una y otra vez y otra vez. Con un aliento, un espíritu y la vida de la inspiración. Nada me faltará. Esto es tefila y te va a llevar a lo que experimentamos otra vez hoy, esta adoración. Trasciendes sobre y más allá de ti mismo. Entras por esta puerta. Tefila es la puerta para la casa o a la casa. Y a esto te lleva. Esta es adoración intercesora y alabanza. Entrando por sus puertas. Así que aprenda alguno de los salmos. Escriba uno de mi favorito esta semana pasada. Yo tomo algo generalmente por una semana, a menos que sea inspirado a hacer algo más. A veces son 4 días o unos días. Es el Salmo 61. Presérvame, oh Dios, porque en ti pongo mi confianza. Eso es todo. Ese ha sido mi canto repetitivo estos últimos 4 días. Presérvame, oh Dios, porque en ti pongo mi confianza. Nadie está hablando de todo el salmo o ni siquiera todo un versículo. Solo toma en donde está el aliento. Toma en donde está el espíritu y ponlo en tu pipa y fúmatelo. Que las flamas y los humos y el fuego y la gloria de ello asciendan como un incienso de olor agradable delante del Señor. ¿Ven, santos? Esto es tan fácil, lo que les estoy diciendo. Lo que yo he descubierto en mi relación con Dios es tan fácil. Esto no es un sacrificio, no es una carga. Es un ánimo, es un gozo. Vas a decir, bueno, voy a la palabra, simplemente no soy inspirado, no sé dónde masticar y simplemente hazle así entonces. Hazlo. Muchas veces cuando no estoy inspirado, pero necesito algo, así que pongo mi alma y lo meto en el jarro y saco lo que salga y lo lees y dices, me pregunto qué significa eso y ahí vas y empiezas a abrir tu curiosidad, tu hambre, tu sed de más de Dios. Bueno, ya les acabo de dar un truco ahí. Es cuando no te sientes inspirado, ¿ok? Bueno, así que hablamos de la dimensión más baja de la casa de oración, tefila, adoración intercesora. Me voy a brincar todos los demás porque los vamos a estudiar después y me voy a ir a la
piedra principal of the house of prayer. de la casa de oración. And it's called meditative prayer. Se llama oración meditativa. La oración de meditación. Higher realm. No hay un ámbito más alto. Si puedo usar esa palabra, ámbito, no hay una dimensión más alta. No hay una experiencia más alta de oración que la oración meditativa. Y vas a decir, ¿por qué es eso? Porque la oración meditativa, cuando se hace a través de y por el Espíritu de Dios, te separa, te despega de todas las distracciones mundanas, todas las ataduras o ligaduras, cosas que te distraen, que distraen tu mente, tus pensamientos, tus sentimientos. ¿Cuántos de ustedes aquí son distraídos muy fácilmente? Un alma honesta. ¿Alguien más? 2, 3, bueno, gracias. Yo pongo mis dos manos y mis pies, así que estoy acostado y tengo aquí todo levantado porque yo no era así. Pero la tecnología, los teléfonos, computadoras, las televisiones, iPads, todas estas cosas, ni siquiera puedes entrar a un restaurante y tener una combinación porque hay pantallas alrededor y estás hablando con alguien y de repente te das cuenta que ni siquiera estás oyendo lo que te están diciendo. Estás mirando ahí el partido de cricket o lo que sea que esté ocurriendo ahí. Y somos tan distraídos y esta distracción va contigo a tu vida de oración. Así que tienes una buena intención de venir delante del Señor y orar. Y antes de que te des cuenta, hay palabras que están saliendo de tu boca, pero tu mente está pensando en la hamburguesa. ¿No les pasa? Así es. O lo que necesitas hacer después, o algo que le dijiste a alguien. Tengo que ir a arreglar el carro, tengo que ir allá. Tuve una llamada de tal y tal de México y está esta otra persona en el teléfono y tengo que arreglar esto y ya se te fue la mente. Allá se va tu mente y ya no haces más oración que la que está haciendo el abanico aquí. Te estás moviendo, pero nada está ocurriendo. No estás yendo a ningún lado, no hay salmo, no hay nada. No hay sonidos. Así que la oración meditativa te separa, te despega, y por eso es la dimensión más alta de oración, porque únicamente puede ocurrir y ser perfeccionada en las vidas de aquellos que son autodisciplinados. Tú nunca vas a poder tener oración meditativa sin autodisciplina. Te va a trascender de tu mortalidad, de este cuerpo terrenal, de este lugar en donde estás rodeado de corrupción. La oración meditativa trasciende tu alma y tu espíritu a un lugar de éxtasis con Dios. No sé cómo explicarlo de otra manera. Es un lugar en donde nada importa, nada existe, ni siquiera tu propio cuerpo. Estás despegado inclusive de tus propios dolores y sentimientos. Tal vez acabas de ir al dentista y el dentista está ahí con el taladro. Y todos conocen ese sonido. Te está poniendo ahí en el hoyo y saca cosas de tus encías y te duele. Y entonces entras en oración meditativa y ya no estás consciente. Quedas inconsciente de este mundo. Trasciendes sobre ti mismo. ¿Tengo su atención? ¿Quieren saber de lo que estoy hablando? Al menos el principio de cómo entrar a esto. Gloria a Dios.
Este es mi... Ahora, no me malentiendan porque no estoy afinando mi corneta, porque no soy perfecto a ningún nivel de la imaginación de esto, pero lo que sí he experimentado en esta dimensión de oración, que se ha convertido en mi lugar favorito para ir. Ahora, cuando hablo de meditación, no estoy hablando de religiones orientales, no estoy hablando de hinduismo o budismo, no estoy hablando de la meditación que ellos enseñan en sus formas religiosas. Lo que ellos enseñan es vaciar tu alma. Hola, vaciar. Me pregunto por qué te quieren vacío, porque los demonios quieren llenarte, quieren tomar tu vaso, tomar tu templo, ocupar la casa y encontrar un lugar para morar. Así que lo que ellos llaman a esto cuando los demonios entran a lugares vacíos, en la meditación le llaman iluminación. Es la palabra que usan, iluminación. ¿Por qué? Porque estos poderes demoníacos entran en adivinación profética, dentro de ver el futuro, entran al ser mismo. Esta meditación que ellos enseñan es con el propósito de que la gente se despegue de sí mismos y se conviertan en un lugar vacío, que no haya nada, en donde nada importa. Y aquí, en este lugar tan peligroso, los poderes demoníacos vienen y toman lugar y ocupan y sí dan poder. Esta gente tiene poder. Esto es a lo que Jesús le llamó entrar de otra manera o por otro lugar. En Juan 10, verso 1, dice, yo soy la puerta de las ovejas, pero si algún hombre entra por otra manera, ahora no hay otra manera si no hubiera manera de entrar por otro camino, él no lo hubiera dicho, pero él dijo, si otro hombre entra por otro camino, entonces es un ladrón y un robador. No puedes escalar a lugares de ánimo y éxtasis y calma y zen y paz y algo sobrecogedor. Simplemente hable con estas gentes que están en estas religiones y van a sus clases de yoga y cruzan sus piernas y empiezan a hacer un hum. Hay poder en el hum. Esa es otra lección. Simplemente se vacían y dicen, no me importa esto, no, nada importa. Vacíalo todo. Respira, respira. Y en algún lugar del camino están respirando poderes, están respirando demonios y se van sintiéndose iluminados, como diciendo, toqué algo. Sí, claro que lo hicieron. Así que Eva, cuando ella se brincó el árbol de la vida y fue al árbol del conocimiento, todo su propósito y meta fue experimentar la luz y el éxtasis del conocimiento de Dios. Y lo hizo. Entró o tocó algo, pero sin Cristo. Así que la gente lo hace. Yo conozco personalmente gente que hace esto y entran a este mundo y lo presentan a otros como si fuera Dios. Hace esto, toma esto y lleva aquello, hace esto, cruza tus piernas, respiras. Y yo estaba respirando hace unos días algo que un cristiano escribió acerca de ejercicios de respiración para orar. Yo quería vomitar. El ejercicio de respiración, no hagan ejercicios de respiración.
Just be inspired. Solamente sé inspirado. There's a breath involved, all Sí right, hay but it un ain't yours. aliento involucrado, pero no es el tuyo, es el de Él. Eres lleno con su aliento. Glory! Hallelujah! Thank you, Jesus. Gracias, So Jesús. don't confuse Así que no te confundas, no confunda los dos mundos, porque la línea entre ellos, el reino de la luz y el reino de la oscuridad, es extremadamente delgada. Y entre más estudias la palabra de Dios y ves lo que ofrecen ellos allá, yo más me doy cuenta cuán delgada es esa línea y cuán fácil es estar cruzando al reino de la oscuridad pensando que encontraste la verdad, cuando de hecho lo que encontraste fue error, que ha sido entretejido con la verdad. Bueno, ¿está claro esto para todos? Bueno, vayamos. Les dije que fuéramos a algún lugar. Vayamos a Primera de Reyes. Capítulo 19. Y voy a hacer esta lección pública. No la voy a mantener nada más para los estudiantes de la escuela, porque de hecho es el comienzo de una serie en donde quiero enseñar acerca de la oración meditativa. Necesitamos entender de qué se trata esto para que podamos practicar esto, que podamos aspirar a practicarlo y alcanzarlo en nuestra vida de oración diaria. ¿De acuerdo? Ahora, todos conocen la historia de Elías. Elías es el ejemplo más hermoso de oración meditativa, cuando menos el que yo creo que he encontrado. Hay muchos ejemplos, vamos a verlos, pero este sobresale. Y verán, él era un gran hombre de Dios. Quiero decir, él se paró ahí en el Monte Carmelo. ¿Han estado en el Monte Carmelo? El Monte Carmelo, la vista del Monte Carmelo del Valle de Armagedón es hermosa. Y te subes ahí y miras alrededor. Es un rango de montañas, pero el pico en donde estábamos, y no sé en qué pico estaba Elías, pero simplemente vi el altar y a Elías y a todos los profetas de Baal, y están ahí cortándose y danzando alrededor y etcétera, y nada ocurriendo. Diciendo, bueno, quizás se fue de vacaciones su Dios, y se empieza a burlar de ellos. Una traducción moderna dice tal vez tu Dios está en el baño. Tal vez tu Dios está en el baño y no te oye. Fue a descansar o algo. Así que aquí está él, y muchos dijeron, ahora traigan 12 piedras y construyanme un altar de piedras y pongan un sacrificio ahí, pero no se detengan ahí. Traigan barriles, ¿cuántos eran? 12 barriles de agua. Simplemente saturó todo eso para que ninguna chispa pudiera encender un fuego. Y entonces llama al fuego de Dios. Así que Elías era un gran hombre de Dios. Realizó 7 milagros principales durante su vida, pero él era un profeta, era poderoso, hasta que llegó Jezabel. Los espíritus de Jezabel son otro mundo en sí mismos. Ellos son una liga en sí mismas. Ellos pueden hacer que cualquier verdadero profeta de Dios tiemble. Ellos me han hecho estremecerme. Cada iglesia que yo he pastoreado he tenido cuando menos una Jezabel. Es como si no pudieras deshacerte de ellas. Donde quiera que hay un profeta, donde quiera que hay una voz de verdad, va a haber una Jezabel. Es como la luz atrayendo una mosca. Así que ella empezó a lanzar sus amenazas tras Elías, asesinando a 150 profetas, y le dijo, tú vas a ser como uno de ellos. Y le dijo, y Elías dijo, vámonos. Así que huyó y termina en una cueva. ¿Alguien aquí ha estado en la cueva? Háblenme. Esa cueva
se siente tan acogedora, oscura, secure, segura, but depressing, pero deprimente, but safe. pero segura. Because here, Porque aquí nobody can reach me. nadie me puede alcanzar. No one can touch me. Nadie puede in this. Oh, I tocarme know that en cave, esta so cueva. Oh, yo there's conozco one también there esa with my cueva. name on it. Hay algunas con mi nombre escrito ya. It's the Paul Matthew Hansen cave. Es la cueva de It's Paul even got Matthew a Hansen. door that I shut. Inclusive tienen una puerta que ya cerré. So Elijah runs into Así this que cave, Elías and corre a there esta he cueva hides y ahí se esconde from the threat de la amenaza of Jezebel. de Jezabel. But something happens. Pero algo ocurre. This is a phenomenal story. Esta es una historia fenomenal. And let's go Y in, 1 vayamos Kings a Primera de 19, Reyes 19, verse 9. And he came thither unto verso a cave 9. Y allí se metió en una and cueva lodged there. donde tuvo la noche. And behold, the Y word of the fue a Lord él came to palabra him de and Jehová, said unto him, el cual le dijo, What doest thou here? ¿qué haces aquí, Elías? I just love that question. Me encanta esa pregunta. Yeah, the Lord asked you that question. Sí, el Señor hace esa What are you pregunta doing? también. ¿Qué haces aquí? What are you doing in this spot? ¿Qué estás haciendo Why en are este you here? punto? ¿Por qué estás Who put you aquí? here? ¿Quién te Did I puso put aquí? you here? ¿Yo te Did you put puse you here? o tú solo? And he said, I've been very Y él jealous. respondió, sentido he un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esta es la condición de la iglesia de Dios. Esta es la condición del mundo religioso. Esta es la condición de la gente a que sirvo. Esta es la condición de la gente a la que le he hablado. Míralos, les he dado la palabra profética de Dios. Y mira la condición, me quiero salir de aquí. Es como leer mi libro. Y él le dijo, el Señor le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba. Todavía está en la cueva. No está sobre el monte, no ha salido de la cueva. Todavía está en la cueva. Pero pasó el Señor y un grande y poderoso viento que rompía los montes. No, si hablamos de un viento fuerte que puede romper montañas y quebraba las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento, pero sí estaba. Eso es un misterio. Déjenme continuar leyendo y les explico. Mas Jehová, y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Oh, seguramente el Señor está en el fuego. Seguramente toda esta demostración es Dios. Seguro todo este aliento y mover y sacudirse y fuego es de Dios. Tiene que ser Dios. Pero hay momentos en donde Dios simplemente no está en ello. Y sin embargo sí está, porque Él usa cosas como usó esto para tener la atención de Elías. Viento, demostración, fuego, aliento, ruido, sonido, movimiento. Pero Dios no estaba en eso para hablarle a Elías. Ahí no estaba su voz. Estaba en ello porque él pasó y ocurrió. Así que él iba a algún lugar. Ya le había dicho a Elías, necesitas salir hacia donde yo voy. Ven a este monte aquí, que necesito hablar contigo. Así que tiene su atención y todo esto trae a Elías fuera
de la cueva. Ah, hey, son! And after the earthquake, a fire. Y But the tras Lord el was not in terremoto the un fire, fuego, mas Jehová and no after estaba en the el fire, fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Now he heard. Ahora, él escuchó esa voz, pero, escuchen, It was so when Elijah heard y it, cuando lo oyó that he Elías, wrapped his cubrió face su rostro in his mantle, con su manto and he went out y and stood salió in the y entering. paróse a la This is puerta. the opening, or Esta the es door, la abertura the entrance o la puerta, la entrada of the cave. de la cueva. And behold, Y he there aquí came a voice llegó unto him and una said, voz a él What diciendo, doest thou here? ¿qué haces aquí, Elías? God already asked him that. Ya le había But there was preguntado no eso, direction except, pero no había "Just go where I'm dirección, going." excepto ven a donde yo Now voy. listen to me. Ahora escúchenme. Do you have ¿Tienen like a cloth or alguna you throw over ropa o algo con as que Brother Martin had tapar? one draping over him during prayer? El hermano Martin tenía una ahí cuando estaba orando. Thank you. Gracias. What does meditation look like? ¿Cómo se ve esta meditación? Here is Elijah's mantle, Aquí está el manto de Elías, the prophet's mantle, el manto del an profeta, anointed mantle, un manto ungido, carried by an anointed man. llevado por un hombre ungido. And when he came, Y cuando él comes to the entrance viene a la entrada de la cueva and knows that now y se da cuenta que is ahora the time es el tiempo when I've got to cuando hear, tengo que escuchar, stand, entender follow y seguir the voice of God la voz de to Dios fulfill who I am. para que lleve a cabo He lo took que his soy. mantle, Él tomó su his manto, anointing, su unción, calling, su everything llamado, about him is in his mantle. todo acerca de él está en el And he manto. wrapped up his head. Y él envolvió su cabeza. Hang on a minute. This mantle's a bit big. Este manto es un poco grande. Wrapped up his head. Envolvió su cabeza. What do you see? ¿Qué ven? You see nothing. No ven nada, ¿verdad? All of his five senses Sus 5 sentidos, todos, are detached. están He doesn't see atados. or hear the wind, Él no ve o escucha el viento, el terremoto, the fire, el nothing. fuego, He's nada. detached. Está His eyes see nothing. His mouth tastes separado. nothing. His Sus nose ojos no ven nada, smell su nothing. lengua His no prueba ears nada, hear su nothing. nariz He no huele nada, feels sus nothing. oídos no huelen nada, no siente nada. He's absolutely, Está all of his absoluta y senses are totalmente, wrapped todos sus sentidos están in his call, enredados ahí in his en su mantle, llamamiento, en su in his manto, vision, en su in that which visión, God en had aquello purposed for him que Dios se había propuesto para él. Ay, Saraya! Somebody please bless the Lord. Alguien, por favor, alabe al Señor. Ay, ay, the high. And it was then Y fue entonces that still small voice cuando esa came to him pequeña voz and gave sigilosa Elijah vino his final y le dio a Elías direction. su dirección final. This will fulfill Esto the es lo que va a purpose llevar of a your cabo calling. el This propósito I de want tu you to do. llamamiento. And he had to go and anoint a prophet. Esto es lo que quiero que hagas, y fue y ungió a un profeta y un rey y completó y terminó su misión. Pero él no podía hacer eso a menos que se hubiera separado de todo lo que hacía ver y sentir y probar y distraerlo del propósito de Dios. Todas estas cosas, el viento y el terremoto y el fuego, eso podían ser distracciones. ¿Sabían ustedes que inclusive pueden estar en un servicio, en una reunión de oración o lo que sea, y simplemente sientes y piensas que debes hacer esto o aquello, y se vuelve una distracción a la voz de Dios penetrando a las partes profundas y al núcleo de tu ser para hablarte el cumplimiento de su propósito?
¿Tiene sentido lo que It's digo? not that he's not in No es the que wind. no He esté is. en el viento, It's not sí that he's not está. in the earthquake. No es que no esté en el terremoto, He is. sí está. It's not that he's not in the Y no es que no fire. esté en el fuego, is. sí está. But we can get so attached Pero podemos estar tan separados o atados a nuestras demostraciones religiosas y formas que nos perdemos todo el punto. Tiene que haber un balance en donde aprendemos a cortar, ya sea en el servicio, en tu casa, o en tu vida personal, o manejando un carro. No se desconecten tanto de que se les olvide lo que están haciendo o a dónde van. Pero sí es posible, en donde te vuelves... Recuerdo, Dios me dio esta experiencia cuando yo tenía cerca de 17 años. Mucho estaba ocurriendo cuando yo tenía 17, 18. Podía escribir todo un libro de esos dos años con las experiencias increíbles que tuve con Dios antes de ir a los Estados Unidos a la escuela bíblica y lo que Dios hizo en mi vida entonces. Pero en ese tiempo yo estaba trabajando para el hermano de mi madrastra. Él era un constructor de muebles. Éramos 3 los que trabajábamos ahí y él me entrenó cómo hacer muebles. Yo tapizaba los muebles y me encantaba, amaba ese trabajo. Iba por telas y pieles y cómo juntar las cosas. Y también era el mayor vendedor, por cierto. Y me disfrutaba eso también. Y era bueno para mí porque era como granjero, corto, chaparro, oscuro y guapo. Y en Islandia pues son altos y guapos y güeros. Bueno, estoy siendo simple aquí, lo saben. Pero estábamos ahí atrás en el taller. Yo estaba en la esquina del más al fondo y había otro muchacho ahí y alguien más adelante y estaba el hermano de mi madrastra ahí y estaba esta grande mesa para cortar las telas y hacíamos eso y las medíamos y poníamos el hule espuma de los muebles y todo eso. Pero siempre tenía ese radio tonto y olvidado ahí con todas las canciones mundanas, ABBA y los Bee Gees y todos estos grupos que muchos de ustedes ni siquiera han escuchado porque son muy jóvenes. Y venían y esa cosa estaba prendida ahí todo el día. Y yo me venía en una bicicleta al trabajo o me iba en el camión si es que había un mal clima. Me daba cuenta que estas canciones estaban ahí en mi cabeza. Hasta iba a la iglesia y tratando de tocar ahí, pero tenía a ABBA en mi cabeza y a los Bee Gees, a los Beatles o... ¿Cuáles eran los otros? Paul McCartney. I don't like them. Pero había otro grupo, lo que sea, no importa quiénes eran, pero se me pegaban ahí en mi cabeza. Y el Señor me habló un día y me dijo, este es un problema. Era un problema porque yo era muy sincero acerca de mi caminar con Dios. Yo sabía que no podía ser un vaso que agradara a Dios teniendo estas cosas girando ahí en mi mente. No puedes hacerlo. No puedes compartir la casa. Y Él me levantó a una experiencia que yo no entendí lo que era entonces. Ahora lo entiendo. En donde yo le pedí, ayúdame a ponerme por encima, en donde ya no escuche. Y Él me mostró cómo tomar la escritura y llevarme esa escritura conmigo al trabajo y la tenía en una tarjeta y la tenía ahí y la leía y la citaba y después cantaba una canción de la iglesia con ello o una melodía que ya conocía y la ponía a las letras de la escritura. ¿Y saben qué?
que ya no escuchaba ese radio. Y ni siquiera estoy exagerando, pero ya no escuchaba lo que venía por esas ondas. Yo fui levantado literalmente y fui puesto sobre esa cosa y ya no tuve ese problema. La meditación, la oración meditativa, a la que no he llegado para decirles lo que es técnicamente, pero hace que te despegues como Elías, hace que tomes lo que tienes, lo que Dios te ha dado concerniente a ti, tu vida, tu llamamiento, tu manto, tu destino, y envuelve tus sentidos en ello, en donde te despega, como si todo esto es más importante para mí que el fuego y el viento y el terremoto. Y es en este lugar en donde esta pequeña voz apacible te dice, este es el camino, camina por aquí. Esta es mi compleción para ti, llévala a cabo. Es un lugar poderoso de experiencia con Dios. ¿Tiene sentido para todos lo que digo? Bueno, todavía no termino. Pastores, ¿está bien si continúo? Estoy preguntando al equivocado aquí, ¿eh? Vayamos a Hebreos. Hebreos capítulo 5. Gracias, Jesús. Tantas cosas pueden convertirse en tu cueva, incluyendo tus prácticas religiosas. Pueden ser tu cueva, tu zona segura, si quieres llamarlo así. Cuando Dios empieza a sacarte con el viento y el terremoto y el fuego, empieza a sacarte, no es para destruirte, es para llevarte a un lugar. La oración meditativa siempre te va a llevar a un lugar, te lleva a un lugar en tu conciencia, en tu relación con Dios, pero la mayoría de nosotros, la mayoría de la gente, no están conscientes, vivimos inconscientes de la presencia. Vamos a lugares y estamos inconscientes de cosas que hay en ese lugar que podemos tocar y ser parte de ellas, que de hecho te están afectando, pero por causa de nuestra falta de conciencia no estamos percibiendo, no estamos entendiendo que hay un peligro allí. Algo es peligroso en donde estoy parado, donde estoy caminando, lo que estoy tocando o viendo. Así que nuestra percepción, nuestro discernimiento crece en el lugar de la meditación. Aquí en Hebreos es tan poderoso esto. Déjenme ver, vamos al verso 12. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, eso es suficiente para hacer volar lo que piensas. Por causa del tiempo, está diciendo básicamente, por todo el tiempo que ustedes han sido salvos y caminando con Dios, ya deberían todos ser maestros. Aunque no es una reprensión eso. Debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Los principios de los oráculos de Dios. La dabar, palabra de Dios, la palabra arreglada, la palabra que forma el cuarto del trono. Necesitan ser enseñados una y otra vez. Les estoy repitiendo a ustedes una y otra vez lo que ya deberían estarle enseñando a alguien más.
y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño. Mas la vianda firme, esto es carne que tiene sustancia, es carne que debe ser masticada. No es algo que simplemente te tomas y ya se fue del vaso. Es algo que tienes que cortar, tienes que partir, tienes que comerlo, ponerlo en tu boca, masticarlo. Es meditación. Carne fuerte, vianda firme, no puedes absorberla sin meditación. Tiene que ser masticada. Ahora pueden tragarlo todo y enfermarse. Escúchenme. Mas la vianda firme es para los perfectos, o que son de una edad madura. Esa palabra significa ser completos en el crecimiento de carácter mental y moral. Ser completos en el crecimiento de, en otras palabras, estás creciendo en tu carácter mental y moral, básicamente a la semejanza de Jesús, creciendo a la semejanza de Jesús. Mas la vianda firme es para los perfectos o completos en su crecimiento, para los que por la costumbre, esa palabra costumbre significa práctica, por la costumbre, por la práctica, tienen los sentidos. ¿Dónde están tus sentidos? La vista, el gusto, el olfato, el oído y el tacto. Por la costumbre, tienen los sentidos ejercitados, están entrenados. Vean lo que significa esto. Ejercitado significa practicar desnudos en los juegos, porque en aquellos días los jugadores olímpicos, ellos no llevaban ropa, estaban desnudos. Todo lo que llevaban era un taparrabo, digamos, pero estaban desnudos de ropas. Verás, no puedes experimentar esto, no puedes experimentar o ejercitar tus sentidos con vianda firme para escuchar a Dios, para escuchar esa voz, ese silbido apacible. No puedes hacer eso cuando estás apegado a todas estas cosas mundanas que te visten, que te dan identidad, que te dan sentimiento. Tienes que sacudirte de eso. ¿Estoy diciendo claro? Deshacerte de todas estas cosas que se ponen entre tú y Dios. Por la costumbre, tienen los sentidos ejercitados, práctica, deshacerse de, desnudos. Oh, yo me voy a despegar de ese teléfono. Me voy a desvestir de esa televisión. Me voy a desvestir de los chismes. Me voy a desvestir lo que sea, no sé. Todos tenemos nuestras cosas con las que estamos vestidos o nos vestimos cada día. Me voy a desvestir de mi propia religión y volverme falto de, sin nada ahí para el ejercicio de tus sentidos, que están desnudos, desapegados de todas las cosas, en el discernimiento del bien y del mal, la luz y la oscuridad, conociendo o sabiendo el propósito, la voluntad, lo que está bien y lo que está mal.
I've had people come to me He tenido gente que viene thousands of a times, mí probably miles de no veces, exaggeration, probablemente over sin the exagerar, 43 years a of través de serving los God. 43 Tell años me, que llevo what's sirviendo al right Señor. and Dígame, wrong? ¿qué es bien y Is qué es this mal? right? Is ¿Está this bien wrong? esto? ¿Está Should I mal do esto? this? Is that ¿Debo hacer right? esto o Is this aquello? ¿Está right? Is that correcto o wrong? esto no? Tell me ¿Está what's right equivocado? and what's ¿Qué wrong. es bien y qué es Well, mal? what's wrong with you finding out? ¿O qué es lo que está mal cuando lo estás And my apenas answer is averiguando? Yo le always, go digo, ve a work out encontrarlo. your Y own mi respuesta salvation. siempre es, I'm not ve y here to trabaja tell en tu you propia that. salvación. Yo no te Go, voy a go decir ask the eso. Lord. Pregúntale al Señor, Wrap yourself up, despégate, meditate on envuélvete, it, let medita God en ello, exercise deja your que Dios senses. ejercite tus sentidos. Am I making sense? ¿Estoy diciendo claro? This is what Elijah did. He Esto es lo que hizo disciplined, Elías. exercised. Se disciplinó, Exercise ejercitó. is a discipline. El ejercicio es una If you have disciplina. no self-discipline, Si you're no not going tienes to exercise autodisciplina, no vas a ejercitar in any form or fashion. de ninguna manera Discipline to o get up and modo. go for a walk. Se necesita disciplina para ir a dar una caminata. Does it not? ¿O no? It takes discipline. Se necesita Self-discipline. disciplina, autodisciplina. And we need to discipline Y our senses. How do necesitamos we do that? disciplinar nuestros sentidos. ¿Cómo How do we hacemos eso? exercise ¿Cómo ejercitamos our senses? You've got nuestros to sentidos? detach them. Te tienes que despegar de ellos. Your senses must be Tus detached. sentidos deben ser You cannot despegados. exercise No puedes your ejercitar senses tus to come sentidos to an awareness a llegar a una of the still conciencia small voice. de esta The voz awareness of the voice apacible, that wants to teach la you. voz que te quiere But wait till I get- I'm enseñar. whenever we get No to puedo the esperar a next llegar lesson a about that. cuando sea que lo About hagamos acerca de eso, learning. acerca de aprender. There are 4 different kinds of meditation. Hay 4 tipos de meditación que yo haya descubierto. Puede que haya más, pero esas son las que yo he And one of them descubierto. is to Y meditate una on de what you ellas already know. es meditar en aquello que ya sabes, pero la Is to otra meditate es on what meditar he's teaching you. en lo que Él te está enseñando. That's my favorite place. Este es mi lugar favorito. I was there last night. Estuve ahí la noche pasada y después me fui a la cama. Down and Me acosté y away you go. And Ahí I'll tell you what I vamos. was meditating on. no les voy a decir en qué estaba I will, but not meditando. right now, 'cause Lo voy a I hacer, don't pero have the no full ahora picture. porque no tengo todo el cuadro completo. But the words come. Pero las palabras Still vienen small voice comes. y esa pequeña voz viene y ves las páginas de la palabra. No escuchas nada, no sabes de nada. Phone could ring. It wouldn't. El teléfono puede sonar, It's way somewhere. pero está muy lejos en algún lugar. You exercise your senses to Ejercitas become tus sentidos alert, para volverse alertas, awake, despiertos, heightened, conscious of conscientes the presence of God, de la presencia de Dios, alumbrados de la voz de Dios, voice la that speaks to you down. calma de su voz que te habla aquí abajo, no está aquí en el oído, It's here. está acá abajo. It is so powerful. Es tan poderoso, But when we don't exercise our pero senses cuando no and we ejercitamos allow nuestros sentidos our y senses permitimos to que be nuestros our sentidos eyes, sean que nuestros ojos, our que nuestra boca, our flapping jaws that love to nuestras yik, yak, mandíbulas chat, talk, que están gossip, hablando, speak nonsense chateando about y me, chismeando y you, hablando pastors, sin sentidos de God, mí, de husband, ustedes, de wife, los pastores, dog, cat, neighbor. Dios, la esposa, el esposo, el gato, el perro, lo que sea. Exercise your senses. Ejercita tus Wrap sentidos. up these things Envuelve estas cosas in the mantle of your call. en el manto de tu llamamiento. Detach Despégate from all that de demonstration todo, that de makes cualquier you think demostración you're so powerful, que te haga pensar que eres tan poderoso. whereas we are still babes, Todavía somos niños, unable to chew bebés incapaces de because we're too masticar, distracted to chew. porque estamos demasiado distraídos como para masticar. Porque el masticar Time and momentum toma and tiempo y momento pause. y pausa. Am I getting through to you?
estoy llegando con esto. Es difícil no ir a la siguiente parte y explicar, pero estoy tratando de darles lo suficiente de manera que sea sal en su boca. Hey, side. Glory to God. Gloria a Hallelujah. Dios, aleluya. Thank you, Jesus. To where you will start to Gracias, thirst Jesús. En donde for what empiecen I'm a talking tener about. I'm not talking sé about de lo que estoy going hablando. out today and No estoy all of a hablando de sudden ir you're hoy a meditator. Be careful. y de repente ya sean los más grandes Be meditadores. careful Tengan not to go and cuidado. devise something on your own devices. Tengan You will find cuidado de yourself no ir y in a empezar algo meditation that's not en of su God. propia I'm warning mente, you. porque pueden terminar en algo que no sea de This Dios. Les place we're advierto, going, este it's lugar al easy. que vamos es It is easy to fácil cross over de cruzar la línea a una dimensión need to go to. a la que no necesitas But if we ir. stay real, Pero si permanecemos reales y humildes before y God, His Spirit will contritos always be delante de the one Dios, su inspiring espíritu siempre va a ser el aliento inspirándote y guiándote. and Su viento shaking power y su and His poder fire de will always sacudir be y su with fuego your siempre van a estar attention ahí para traer tu and bring you atención to an y alertness traerte a una where, okay, I conciencia got en some donde things dices, I need to oh, detach from. tengo algunas cosas de las que necesito despegarme de manera que pueda ver más claramente, en donde pueda probar las cosas de Dios, en donde pueda oler Of His glory. la esperanza de su Where I can gloria, en hear donde pueda His still escuchar small voice su and voz touch apacible y His tocar pulsating heartbeat. su corazón pulsante, That wants to teach me His purpose. en donde Él quiere enseñarme su propósito. Espero I've made some sense. haber sido claro con esto. Alabado sea Dios. Pastor, por favor, pongámonos de pie y demos gracias.